soy Laura del canal Alma Lectora y hoy os vengo a hablar de un tema que surgió en la mesa redonda de Booktube que hubo hace unas semanas aquí en Zaragoza. Era el fomentar bien el hábito de la lectura entre los alumnos de secundaria y me vino a la idea a la cabeza que es verdad, hay profesores que aciertan cuando mandan lecturas y me acordé de esos libros que acertaron conmigo en el instituto, en secundaria, y quería mostraroslos pues para dar ideas de cuáles podían ser estos libros o autores, en qué acertaron, por qué estos libros eran acertados y por qué me siguieron motivando a seguir leyendo. Entonces os traigo como un top 5 recomendaciones de libros que sí que acertaron con la buena lectura en secundaria. El primer libro que os vengo a enseñar es uno que sigue estando en auge porque toca un tema que estará siempre bien visto en cualquier lectura de instituto y lo leí exactamente en primero de secundaria y es Cuando Hitler robó el conejo rosa de Judith Kerr. Este libro lo leí cuando yo tenía 12 años y como os podéis imaginar, Hitler, esto va sobre judíos, sobre la Segunda Guerra Mundial. Este fue el libro que dio pie a mi gusto por los libros sobre la Segunda Guerra Mundial. Acertaron totalmente conmigo porque yo quise saber más sobre la Segunda Guerra Mundial, yo quise saber más sobre ese momento histórico y fue cuando después leí Ana Frank y desde entonces no he parado de leer libros que tengan ambientación en la Segunda Guerra Mundial. Este libro es un acierto total, lo siguen mandando en algunos institutos y creo que es muy bueno para empezar a mostrarles a los alumnos de secundaria hechos históricos. Me parece muy bueno este libro. El segundo libro que os traigo es el que me inició con este autor cuando estaba yo en segundo o tercero de secundaria, no recuerdo bien, es decir, tenía 13-14 años. Fue cuando ganó un premio este autor con este libro y desde entonces cada vez que publica algo lo tengo que leer y se trata de El Príncipe de la Niebla de Carlos Ruiz Zafón. Sí, mira qué portada más fea sacaron. Y fue como, Dios, tengo que leer todo lo que saque este hombre porque es misterio, fantasmas, todo lo que me gusta a mí. Y fue cuando se lo dijimos al profesor porque nos había encantado este libro, muchísimos de clase, gente que no leía, leyó este libro, le gustó y hablando con el profesor le dijimos, necesitamos más libros de este tipo, con fantasmas, con misterios. Y que nos mandaron otro libro que también nos gustó muchísimo, Los espejos venecianos, de Joan Manuel Gisbert. Este libro cortito es también con fantasmas, con misterio, súper finito. Nos lo leímos enseguida, nos encantó. Sé que ahora lo leería y el misterio o el miedo que me dio este libro no será lo mismo, pero en el momento, con 13 años, es que fue genial. Y estos dos fueron los libros que me encantaron y fueron libros que de verdad enganchó a gente que no leía ese año, enganchó a gente. Pensarlo bien cuando mandéis lecturas. En cuarto de la ESO siguieron viniendo autores muy buenos con muchos premios, de esos de literatura juvenil, y fue cuando descubrí a Fernando Lanana con Y fue cuando descubrí a Fernando Lalana con Scratch. Fue también un premio Angular. Este vino a darnos charla al instituto y tengo el libro firmado. Mirad, es del 98, es decir, yo tenía 15 años. Scratch también es una historia, esta sí que se puede pasar un poco de actualidad porque es del 98, pues nos habla de los jóvenes del 98, mucha cultura de los años 90 y ahora pues los lectores no creo que les guste, pero Fernando Lalana ha ido evolucionando con los años y tiene novelas muy buenas ahora de literatura juvenil y creo que sería un autor que también recomendaría mucho en un instituto porque hace libros que tocan temas de actualidad, de jóvenes y a todo el mundo les gusta. Y ahora llegamos al autor por excelencia de la literatura juvenil, que todos, seguramente todos, en algún curso de secundaria os han mandado uno de sus libros, porque todos los años publica de 2 a 3 libros. Si no sabéis todavía de quién os hablo, deciros que es de Jordi Sierra y Fabra. Aquí tengo 3 libros, en mi casa había más, pero traje estos 3 porque son de distintos años. Este, de Malas Tierras, es el que me mandaron a mí cuando estaba en tercero, cuarto de la ESO, no recuerdo. Y fue de los primeros libros que publicó Jordi Sierra y Fabra, en el que pues, igual que Fernando Lalana, igual que en estos libros, cada uno es de años diferentes y cada uno habla de temas diferentes, pero muy buenos para la literatura juvenil, para los lectores juveniles, que son esos alumnos de secundaria.
Este autor va evolucionando según los años y siempre vais a tener lecturas para esos alumnos de secundaria que puedan leer en su año, porque este me lo mandaron a mí. Al tiempo le mandaron este a mi hermana, que es Retrato de un adolescente manchado, que este estuvo durante muchos años mandándose en secundaria diferentes cursos. Seguro que muchos lo habréis leído. Y este, Campos de Fresas, este se lo mandaron a mi hermano. Es decir, 6 años después de que yo empezara a leer a Jordi Sierra y Fabra. Todos los años en mi instituto mandaban un libro diferente de Jordi Sierra y Fabra. Seguí leyendo a este autor, cogí muchísimos libros de la biblioteca o de los que me dejaban Jordi Sierra y Fabra. Es otro de los autores que siempre van a estar bien para mandar lecturas en secundaria y que siempre van a llamar la atención a los alumnos de secundaria porque trata temas que ellos están viviendo y eso es lo que les gusta a los jóvenes, leer algo sobre lo que ellos sienten, sobre lo que ellos están viviendo, que se sientan identificados con la historia. Pues hasta aquí mis 5 lecturas de secundaria que me llevaron a seguir leyendo, que los profesores acertaron. Como veis, no son clásicos porque en la secundaria cuando mandan los clásicos no saben enfocar bien el estudio de los clásicos. Es decir, a ti te llegan y te dicen tienes que leer El Lazarillo, porque ese es el que tuve que leer yo en secundaria. Y fue como, léelo, tal día tienes examen. Así no, porque quitas las ganas. Leer este tipo de libros sin tener que hacer examen, sino que luego hacíamos como unas clases de debate y decíamos, tal día vamos a hablar del libro que vamos a leer. Tenéis que apuntar lo que más os ha gustado, lo que menos os ha gustado, por qué seguiríais leyendo libros de este tipo, cualquier cosa. Y eso es lo que nos gustaba, porque discutíamos entre nosotros. Leer un clásico y que luego te hagan un examen, eso no motivaba nada y entonces eran los libros que menos nos gustaba leer. Ahora decidme en los comentarios qué libros fueron esos que os gustaron tanto leer en la secundaria, cuáles son los que no os gustaron que os mandaran leer en secundaria. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.